la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. En esta ocasión vamos a revisar un nuevo capítulo titulado La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Esta ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia está muy relacionado a lo que es la ley general de la acumulación capitalista. Como ustedes saben muy bien, el capitalista tiene como objetivo máximo generar ganancia. Al capitalista le interesa tener un lucro y obtener este dinero basado en la producción. Ahora, esta ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia tiene repercusiones tanto en la clase obrera como en los capitalistas. Los capitalistas, para poder obtener ganancias, van generando procesos de maquinización en sus industrias, en sus empresas. Esta situación de maquinización genera un efecto en la clase obrera, producto de sustituir fuerza de trabajo por medios de producción, es decir, por maquinizar los procesos productivos, genera un desplazamiento de la población obrera. Esto genera una población excedente. Esta población excedente se va a resguardar en lo que hemos llamado el ejército industrial de reserva. En la medida que existe una mayor sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto, es decir, máquinas en vez de fuerza de trabajo, el ejército industrial de reserva va a empezar a crecer. En la medida que este ejército industrial de reserva crezca, sea grande, va a tener una presión negativa sobre los salarios, es decir, los salarios van a tender a la baja, debido a que todos estos obreros que están dentro del ejército industrial de reserva van a poder ofrecer su trabajo a salarios muy bajos. En la medida que los obreros tienen salarios reducidos que cubren tanto alimentación como vestimenta, son salarios de subsistencia, incluso el descenso de estos salarios va a hacer que en muchas ocasiones no se pueda cubrir ni estos, ni los alimentos ni la vestimenta. A esa situación vamos a llamar de pauperización progresiva. Este efecto tendría sobre la clase obrera. Respecto a los capitalistas, esta maquinización del proceso productivo, en los capitalistas lo que va a generar es un excedente pero de capital, que al final este excedente de capital no va a poder ser empleado por los capitalistas y va a empezar a buscar espacios donde poder migrar o ampliar su campo de acción. Entonces va a empezar a buscar economías donde puedan llegar a establecerse. Esta situación va a generar también las crisis periódicas. Como bien sabemos, las crisis periódicas están explicadas desde el punto de vista marxista a través de la sobreproducción de mercancías. Asimismo, con el desarrollo del capitalismo, se observa un incremento de la composición orgánica del capital. Nosotros sabemos muy bien que la composición orgánica del capital no es más que la relación entre el capital constante sobre el capital variable. Esa es la composición orgánica del capital. En la medida que el modo de producción capitalista se desarrolla, esta composición orgánica del capital tiende a crecer. Este crecimiento de la composición orgánica del capital implica, por una parte, el incremento de los medios de producción, pero también el incremento de la fuerza de trabajo. Sin embargo, esta última no crece a la misma velocidad que el primero. Entonces, no hay crecimientos proporcionales. Siempre los medios de producción van creciendo de manera más acelerada que la fuerza de trabajo. Sin embargo, los dos elementos tienden a crecer. Asimismo, con el desarrollo del capitalismo, también existe un desarrollo más rápido dentro del capital fijo. La maquinización de los procesos productivos implica la incorporación de máquinas a la industria, a la empresa. Esto hace que ese desarrollo del capital fijo de maquinaria, herramientas, etc., se empiece a acelerar. Sin embargo, el capital circulante no evoluciona a la misma velocidad. Por tanto, tenemos que el capital fijo empieza a desarrollar más rápido que el capital circulante. Y como nosotros sabemos muy bien, la rotación del capital fijo es una rotación más lenta que del capital circulante, porque el capital fijo empieza a transferir a la nueva mercancía valor, pero de manera parcial. Entonces, este capital fijo puede durar mucho más tiempo que la transferencia de valor del capital circulante. Estos dos elementos van a tener como efecto la disminución de la cuota de ganancia media, y colocamos en el inciso A.
Tenemos dos fórmulas aquí en el recuadro azul, donde podemos identificar la fórmula de la cuota de ganancia, que es la masa de plusvalía dividido entre el capital constante más el variable. Sin embargo, si a esta ecuación nosotros dividimos por el capital variable, alcanzaríamos una ecuación como el que está a la derecha, y diríamos que en el numerador se encuentra la cuota de plusvalía y en el denominador estaría la composición orgánica del capital más 1. Por tanto, en la medida que se incrementa la composición orgánica del capital, es decir, en la medida que se incrementa el denominador, esta cuota de ganancia va a tender a la baja. Asimismo, en el inciso B, tenemos que producto de estos dos elementos del crecimiento de la composición orgánica del capital y del desarrollo acelerado del capital fijo, también tienen como efecto el incremento de la masa de capitales y el incremento de la masa de ganancia. Si bien desciende la cuota de ganancia, la masa de ganancia tiende a crecer. Como otro efecto se tiene el abaratamiento de las mercancías. El incremento de la composición orgánica del capital o también la maquinización del proceso productivo hace que la producción de mercancías se acelere. Por tanto, existe un abaratamiento de las mercancías, ya que éstas se encuentran en masa en el mercado. Tenemos el efecto de que es la expansión de la producción, que es la que estamos explicando a través de la maquinización de la industria, que puede producir ahora más mercancías que antes. De estos cuatro efectos, la amenaza más seria al modo de producción capitalista es la del inciso A, es decir, el descenso de la cuota de ganancia. Cuando el capitalista individual incrementa su composición orgánica del capital, tiene como efecto el descenso de la cuota de ganancia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ya no el capital individual, sino el capital social, entendiendo que el capital social es el conjunto de capitales individuales, tenemos como efecto el descenso de la cuota de ganancia media. Algunos economistas vulgares, al analizar esta situación, decían que si bien por cada mercancía ahora se obtiene menos, es decir, hay un proceso de abaratamiento, la situación de producir más mercancías y arrojarlas al mercado de alguna manera compensa esta disminución. Sin embargo, con esa explicación no se tenía claro del por qué producimos más mercancías si obtenemos menos valor de cada una de ellas. Sin embargo, Marx a esta situación da otro enfoque, es decir, la disminución de la cuota de ganancia proviene de dos causas. Uno, inciso A, de las causas naturales de la ganancia. Nosotros sabemos muy bien que el capitalista quiere obtener ganancia y para obtener esa ganancia, para obtener esa cuota de ganancia, va a empezar a maquinizar los procesos productivos. Esto va a hacer que la composición orgánica del capital empiece a subir. Pero además se va a enfrentar a una acumulación de capital más acelerada, ese sería el inciso B, ¿no? Por tanto, decimos que la acumulación del capital se estimula a través de la competencia. En esta competencia de capitalistas va a vencer el capitalista que tenga más fuerza y tenga la mayor acumulación de capital. Por eso decimos que los capitalistas usualmente son fanáticos de la acumulación, empiezan a acumular, porque esta acumulación los hace más fuertes y además los hace más grandes. Sin embargo, en la medida que los capitalistas van incrementando las composiciones orgánicas del capital para obtener mayores ganancias, cuando todos los capitalistas hacen lo mismo en un momento determinado, generan un efecto negativo en la cuota de ganancia, ya que ésta tiende a la baja, algo que ellos no se lo esperaban. Por tanto, decimos que existe un descenso de la cuota de ganancia que es producto de la acumulación del capital y del incremento de la composición orgánica del capital. Sin embargo, también tenemos un escenario de que existe un incremento de la masa de ganancia. Por tanto, hay dos elementos que están yendo en contrasentido, es decir, disminuye la cuota de ganancia, pero se incrementa la masa de ganancia. A esta situación nosotros vamos a llamar contradicción interna de la ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Ahora,
David Ricardo hacía un análisis muy particular a esta situación y decía que las causas de la disminución de la cuota de ganancia se deben por una parte al incremento de los salarios y por otra parte al incremento del valor de los productos de la agricultura. Como ustedes saben muy bien, Ricardo establecía de que en la medida que la población va creciendo, se tiene que habilitar tierras con rendimientos menores. Inicialmente, la tierra con rendimientos mayores es explotada, a través de esa tierra producimos alimentos, sin embargo va creciendo la población y se tiene que recurrir a tierras con menor productividad y esto hace que el valor de los alimentos empiece a subir. Asimismo, él decía que el descenso de la cuota de ganancia no puede ir acompañado con el incremento de la masa de ganancia. O sea, no estaba de acuerdo con esta contradicción que nos habíamos determinado líneas arriba. Él decía que si la cuota de ganancia va a bajar, esto es porque ha subido los salarios. Y si suben los salarios, va a descender la masa de ganancia. Ricardo establecía de que en la sociedad existen tres clases: los capitalistas, los obreros y los terratenientes. El terrateniente obtiene recursos a través de la renta de la tierra. El capitalista obtiene una ganancia y el obrero obtiene un salario. Si nosotros por un momento apartamos al terrateniente y su renta y tenemos solamente dos actores, el capitalista y el obrero, si el salario se incrementa, esto es en desmedro de la ganancia del capitalista. Y a la inversa, si la ganancia o la masa de ganancia se incrementa, esto es en desmedro de los salarios, es decir, los salarios tendrían que bajar. Entonces, de esta manera, Ricardo explicaba de que no puede haber una convivencia entre un descenso de la cuota de ganancia y un incremento de la masa de ganancia. Él decía que los dos tendrían que ir a la baja. Sin embargo, Marx empieza a explicar esta situación de la siguiente manera, y él decía que en la medida que el trabajo va cayendo en manos del capital y se incrementa el trabajo excedente, se dan los siguientes escenarios. Un incremento del trabajo vivo en términos absolutos. Es decir, en la medida que el capitalista va acumulando capital, requiere de más trabajadores, requiere de más fuerza de trabajo y esto hace que se incremente la cantidad de trabajo vivo. Como inciso B, tenemos el incremento de la cantidad de trabajo excedente en relación al trabajo necesario o incremento del grado de explotación. El trabajo del obrero podemos dividir en dos. Uno es un tiempo de trabajo el cual es destinado a cubrir su salario. Por otra parte, tenemos otra magnitud de trabajo que desempeña el obrero, pero que corresponde a la plusvalía o ganancia que va a ser adquirida por el capitalista. Por tanto, el trabajo que desarrolla el obrero se divide en dos, uno en cantidad de trabajo necesario y el otro en cantidad de trabajo excedente. Sin embargo, lo que nos quiere decir aquí Marx es que se incrementa el tiempo de trabajo excedente en desmedro del tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario empieza a reducirse. Y esto es porque se está incrementando el grado de explotación. En la medida que los procesos productivos empiezan a reclutar más máquinas en su proceso productivo, estas máquinas están asociadas mucho al grado de explotación. Se incorporan más máquinas, por tanto, el grado de explotación también se incrementa. Y por último tenemos a la sustitución del trabajo vivo por un trabajo muerto, es decir, por máquinas, que está muy relacionado a los incisos anteriormente leídos. Por tanto, cuando nosotros hablamos de acumulación de capital, identificamos que existe un incremento de nuevas mercancías en el mercado. Es decir, hay un amontonamiento de masas de mercancía del capital mercantil. Cuando nosotros analizamos el ciclo del capital, dinero, por ejemplo, teníamos tres fases. Teníamos la fase 1, que es la fase de circulación, donde se encuentra el capital dinero. Teníamos la fase 2, que es la fase de producción, que se desempeña o que se desarrolla en la fábrica, y es el capital productivo. Y teníamos la fase 3, que también es fase de circulación, donde se encuentra el capital mercantil y se desarrolla en el mercado. Es ahí donde se van a vender las nuevas mercancías. Por tanto, existe una disminución del valor de la mercancía. Esto se debe a que
ha habido un incremento de acumulación de capital y ha habido un incremento en la composición orgánica del capital. Estos dos elementos lo que van a generar es un incremento de la productividad. Por tanto, para cada mercancía se gasta menos trabajo vivo y menos trabajo muerto también. Asimismo, todo el capital va a crecer. Va a crecer en términos absolutos como también en términos relativos. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento del capital, estamos haciendo mención a que crece el capital constante como también el capital variable. Ambos crecen. A nivel de capital general existe un crecimiento. A esto vamos a llamar crecimiento absoluto. Pero cuando nosotros hablamos de crecimiento relativo, estamos mencionando esta distinción entre capital constante y capital variable. Ambos crecen también, sin embargo el capital variable va a empezar a crecer menos que el capital constante. Cuando pasa esa situación hablamos de un crecimiento relativo. Pero lo que se transfiere a la mercancía solo crece relativamente según el peso del capital constante comparado con el capital variable. Es decir, cuando nosotros analizamos la transferencia de valor a la nueva mercancía, vemos que existe un crecimiento del capital constante en mayor medida y el capital variable de manera reducida. Entonces, si en la mercancía ahora existe menos trabajo vivo, esto quiere decir que existe menos trabajo excedente. Si en la mercancía existe menos trabajo vivo, por tanto existe menos trabajo excedente, pero producto del incremento de la explotación al trabajo retribuido, la parte no retribuida es mayor en cada mercancía, pero en sentido absoluto es menor. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a reflejar esto a través de un ejemplo. Para la producción de una mercancía se requiere, en un tiempo sub cero, 8 horas. Estas 8 horas están divididas en 6 horas como trabajo necesario y 2 horas como trabajo excedente. Este trabajo excedente es de propiedad, o se apropia el capitalista. Por tanto, decimos que para la producción de una mercancía se requieren 8 horas y de estas 8 horas el 25%, que es el trabajo excedente, es apropiado por el capitalista. Esa es la plusvalía. Sin embargo, en un tiempo 1, es decir, en un tiempo diferente, para producir una mercancía ya no se van a requerir 8 horas, se va a requerir 3. Y esto va a ser producto de un incremento de la composición orgánica del capital que va a generar una mayor productividad. Entonces, cuando el capitalista produzca una mercancía, va a requerir 3 horas, que van a estar compuestas de la siguiente manera. 2 horas van a corresponder al trabajo necesario, que sirve para retribuir al obrero, y 1 hora va a ser parte del trabajo excedente, es decir, de propiedad del capitalista. Entonces, en este tiempo 1, para la producción de una mercancía se requiere 3 horas. Sin embargo, de estas 3 horas, el 33% va a ser de propiedad del capitalista. Es decir, hay una mayor apropiación de la plusvalía. Sin embargo, en términos absolutos ha bajado. Antes la plusvalía eran 2 horas, ahora es 1 hora. Sin embargo, en términos relativos, antes de las 8 horas el 25% se apropiaba el capitalista, ahora de las 3 horas el 33% es de propiedad del capitalista. Entonces decimos que en cada mercancía existe ahora menos plusvalía, pero en la masa total de mercancías existe más trabajo vivo. Es decir, como el incremento de la composición orgánica del capital empieza a generar una producción acelerada de mercancías, entonces esta se convierte en una masa mucho más grande respecto a tiempos anteriores. Entonces decimos que existe también más trabajo excedente. Sin embargo, esta ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia, si bien Marx decía que es una tendencia a la baja y no un desarrollo lineal interrumpido, esto puede ser contrarrestado, neutralizado y en algunas situaciones invertido, para lo cual el capitalista utiliza diferentes mecanismos. Como punto 1 tenemos el incremento del grado de explotación del trabajo. Este incremento del grado de explotación podemos verlo a través de dos subpuntos. Uno, la prolongación de la jornada de trabajo, es decir, que el capitalista va a tratar de mitigar este descenso de la cuota de ganancia a través de
periodos de trabajo mucho más largos. La prolongación de la jornada de trabajo está muy relacionada a lo que es la plusvalía absoluta. Por tanto, el capitalista va a empezar a alargar las jornadas de trabajo. Sin embargo, este incremento de la jornada de trabajo tiene límites, tanto físicos como culturales. Ustedes saben muy bien que el capitalista no quiere destruir o matar a la fuerza de trabajo, pero sí quiere obtener plusvalía de esta fuerza de trabajo. Por tanto, no puede someterles a periodos demasiado largos porque estaría comprometiendo la vida de la fuerza de trabajo, es decir, la vida del obrero. Asimismo, tenemos el siguiente subpunto que es el incremento de la intensidad del trabajo y el empleo del trabajo femenino e infantil. La intensidad del trabajo está muy relacionado a la maquinización del proceso productivo. La incorporación del progreso técnico en el proceso productivo hace que el obrero entre en un trabajo intensivo. Sin embargo, no solamente se basa en este incremento de la productividad basado en la incorporación de nuevas maquinarias y un trabajo intensivo, sino también a la incorporación de un trabajo femenino y de un trabajo infantil. Entonces, a través de estos dos elementos se va a tratar de contrarrestar esta tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Como punto 2 tenemos a la disminución del salario por debajo de su valor. El capitalista va a buscar mecanismos para pagar salarios bajos. Esto va a hacer que se incremente la masa de plusvalía. Asimismo, va a existir un descenso del capital desembolsado, ya que si baja el salario, también el capital desembolsado va a bajar. Entonces, de esa manera va a tratar de contrarrestar también esta ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Entonces, estos dos mecanismos ayudan a mitigar este descenso. Como tercer punto tenemos el abaratamiento de los elementos del capital constante. El desarrollo del capitalismo origina un descenso del valor de los elementos del capital constante. Sin embargo, este descenso del valor del capital constante solo detiene la disminución de la cuota de ganancia. Sin embargo, para poder elevar la cuota de ganancia, requeriría de que se incremente la masa de los elementos del capital constante, sin embargo su precio o valor de los elementos del capital constante baje. Entonces esta segunda situación hace que no solo se detenga el descenso de la cuota de ganancia, sino que se invierta y esta cuota de ganancia empiece a subir. Como punto 4 tenemos la superpoblación relativa. Esta puede ser explicada a través de dos elementos. Uno, el incremento del grado de explotación del trabajo. Y como punto 2, la presión sobre los salarios. Nosotros dijimos muy bien que los procesos productivos se empiezan a maquinizar. Esta maquinización de los procesos productivos presiona sobre el grado de explotación del trabajo y además sustituye a los obreros por máquinas. Esto hace que el ejército industrial de reserva se empiece a engrosar y cuando se engrosa el ejército industrial de reserva presiona sobre una baja o un descenso de los salarios. Como punto 5 tenemos el comercio exterior. El capitalista, para poder contrarrestar la ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia, empieza a buscar materias primas, materias auxiliares, objetos de trabajo baratos, para lo cual empieza a recurrir a otro tipo de economías, incluso economías precapitalistas. De esta manera va a tratar de mitigar este gasto en capital constante. Y por último tenemos al incremento de capital por acciones. En la medida que se va desarrollando el capitalismo, empiezan a haber procesos de concentración de capital y descentralización de capital. Muchos capitalistas, en vez de implantar empresas nuevas, van a poder ser socios de empresas ya constituidas. Esto va a evitar que estas empresas nuevas que podrían haber sido implantadas presionen sobre la nivelación de la ganancia media. Entonces, a través de estos 6 mecanismos se va a tratar de mitigar o se va a tratar de contrarrestar la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Es el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.